Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, depende de qué horas nos esté viendo y en dónde nos esté viendo. Estamos transmitiendo en vivo este martes y estamos muy contentos de saludar a Francisco Padilla. Usted sabe y usted lo reconoce particularmente en México por ser un maestro. ¿Cómo te definiríamos, Tocayo? Buenos días para ti. Buenos días, Tocayo. Pues yo me definiría como un experto, ¿no? Porque finalmente todo esto es un expertise completo y que ahora sí que va sumando diferentes disciplinas. Y bueno, la principal obviamente la morfopsicología combinada con la criminología. Experto en conducta humana y análisis de rostro. Yo creo que con eso engloba todo, ¿no? Pues sí, yo creo que con eso es una descripción bastante buena. Rodrigo Job, storyteller, gran figura en los podcasts, reconocido en el mundo hispano como uno de los mejores. Y también, bueno, pues hacemos juntos este enlace, este puente entre Madrid y Ciudad de México, entre España y México. Y lo hacemos con mucho gusto. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos todos? Gracias por sintonizarnos y descargar este podcast. Este podcast que va a llegar muy lejos, no tengo la menor duda. Por cierto, no voy a hablar de la visita de nadie a Aguascalientes, ni voy a tocar la política, y le voy a decir a todos por qué desde que iniciamos en 2019 no hacemos política. El único tema, vamos, todos los temas spoiler, todos, que es ir a la luna, que inteligencia artificial, que muerte asistida, todo lo que usted quiere y mande, que Epstein y todo lo demás, todo lo manejamos, pero la política la dejamos guardadita en un cajón, planchadita. Le damos 3 vueltas al cerrojo y nos olvidamos de la política porque pues la experiencia nos dice que usted dejará de sintonizarnos si es tibio o troyano, o si así como yo es apolítico y le importa poco lo que hagan los señores políticos y las señoras políticas, para ser políticamente correcto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la seducción. Habíamos quedado con Paco, con mi tocayo Paco Padilla, la semana pasada, con su habilidad que tiene de distinguir, pues no sé, me sorprendió mucho el movimiento de las cejas, cómo lo describe, el tomarse la barbilla, pues todo. Él puede analizar, y lo ha analizado a veces en materia, pues, judicial, por decirlo así, pero puede muy bien leer a una persona. Ya leyó a Rodrigo Job, creo que le atinó bastante bien. A mí alguna vez me dijo mis cosas y como no quiero que me las vuelva a decir, no te creas, me trataste bien, me trataste bien. Bueno, hoy vamos a hablar, y bueno, uno piensa en la seducción, que puede ser principalmente un ámbito femenino, pero creo que no. No, la seducción yo creo que tiene que ver con ese lenguaje no corporal, que tiene que ver con el aspecto de justamente de ser inducción, ¿no? La seducción viene de ahí, entonces el ser inducido o el permitir inducir a los demás. Entonces realmente la seducción nos dice todo, a veces es un lenguaje sin palabras, ¿no? Porque hay gente que puede ser muy seductora con la voz, pero cuando tiene que ser sin voz y cuando las señales son muy claras con las microexpresiones, o yo le digo microgestos, pues bueno, ahí tenemos una amplia gama de seducción y la seducción es más efectiva que hacerlo con la voz. Ahí cambiamos incluso de un modo en donde el inconsciente recibe la información diferente, ¿no? Entonces, bueno, finalmente todos estamos sujetos y a expensas de esto, entonces es un tema como que completo en el ámbito para todos, ¿no? Y es divertido, ¿no? Bueno, puede ser divertido. Puede ser divertido. Sí, mira, puede El ser muy arte de la... divertido porque finalmente cuando ya entiendes esta información, cuando se entiende tocayo, la realidad es que ya lo haces más divertido porque lo haces más consciente. Todas esas señas inconscientes, pues bueno, ves que son lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? A lo mejor con las piernas hay una cerrazón, pero con las manos y con la cabellera, pues hay una amplitud de información que te dice sí a todo, ¿no? Entonces realmente toda esa información nos puede dar todo lo que es el espectro incluso de la personalidad también de alguien, ¿no? Porque en ocasiones uno dice los ojos son el espejo del alma y es lo que refleja más
en un aspecto de seducción, porque las pupilas se pueden llegar a dilatar, nos dan toda esa información, pero a veces no estás tan cerca como para ver si la pupila se dilató, o se dilató, no se dilató. Tú realmente lo que nos hace la información es todo lo demás que podemos englobar, como son las muecas, que yo siempre digo, las muecas son más chismosas que los ojos, y las muecas nos dan información completa, y también el aspecto, obviamente, de la cabellera, si te tocas una parte del cuerpo, cómo te la tocas, con qué dedo te la tocas, incluso hay información en microexpresión en eso, y bueno, finalmente ahorita se trata de aprender un poquito de esto y de encontrar pues, esa información que a veces es una información misteriosa, ¿no? Para todos. Oye, antes de que nos empieces a dar unos tips, porque además, si uno quiere que no se dé cuenta la chica que te gusta tanto y tienes que ser discreto o quieres o pretendes serlo, pero bueno, puede ser chica y chico, ¿eh? No, aquí no hacemos diferencias, pero lo que sí, Sí. sí, eso me queda muy claro, pero ¿tú crees en el amor a primera vista? ¿Existe? ¿O es seducción a Yo primera digo que vista? sí existe, yo digo incluso Ah, que caray. puede ser conexión a primera vista, ¿no? Y ya después genera otra información que puede llegar incluso al amor, porque el amor a primera vista lo entendemos de una forma, pues en el mismo aspecto romántico, pero lo que sí puede haber es una conexión a primera vista, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, donde la conexión la tenemos inmediata con alguien, ¿no? Y habla mucho de esa información, que a lo mejor pensaríamos, pues todos los ojos son iguales, todos tienen dos ojos, tienen una nariz, tienen una boca, pero la realidad esas microexpresiones que nuestro inconsciente va tomando y esa información es la que se recibe y hace un proceso conductual para justo llegar a ese punto de conexión. A ver, yo creo que Rodrigo tendrá algunas preguntas que hacer. Yo lo que sé, Paco, es que también tiene mucho que ver en el amor a primera vista, el olfato y ese contacto de el aroma entre las personas es crítico aún mucho en los animales, pero más en nosotros, en los seres humanos, tiene muchísimo que ver. Y después tiene que ver también la simetría facial, ¿no, Paco? Ahí está mucho de la atracción. Sí, tiene que ver con la conexión de la simetría y yo diría siempre, incluso en los cursos lo manejamos, yo les digo, ¿no? Para que se acuerden, justo los sentidos que nos hacen pecar son los que nos hacen llegar al punto de la seducción, ¿no? Porque si hablamos de los sentidos que nos hacen pecar, pues hablamos del olfato, como bien dices, hablamos del tema pues, de la vista, ¿no? Que es lo primero que tienes la conexión. Hablamos el tema del gusto, ¿no? Cuando te da ya el gusto de cuando besas a alguien, ese placer que sientes con ese beso. Y obviamente, pues el tacto, ¿no? El tacto que es un sentido también completo, pues bueno, genera toda la seducción. Y si vemos la información en todos esos sentidos, pues vemos también cómo puede, en el aspecto de la boca, cómo puede morder, que es una señal inequívoca de seducción, cuando se muerde en el labio de abajo, en automático está mandando una señal de seducción. Cuando incluso se rascan la nariz o se agarran la nariz, es un aspecto ya territorial, ¿no? En el caso de los hombres e incluso de las mujeres también, es un aspecto como de territorial, como de ya es el eje de las personas que es la nariz, es un eje inconsciente, que es como de yo quiero tener esa conexión, ¿no? Que es directa. Vemos también el aspecto de lo que sería la cuestión de la mirada, como bien hablábamos hace rato, pero la mirada también tiene que ver, ¿no? Eso que hablas de la simetría es muy importante porque la mirada en ocasiones, un ojo te va a querer decir una cosa, pero el otro te está chismeando, ¿no? Yo siempre les digo, en ocasiones con el ojo que te ven, porque la mirada nunca para ser seductor no tiene que ser una mirada incisiva, porque ya causa y cae en otra cosa que es diferente, ¿no? Tiene que ser esa mirada que sea sutil, y para que haya sutileza, los ojos a veces no van armónicos, tiene que ver uno para un lado y el otro para el otro, entonces tienes que jugar mucho con eso, y es un tema inconsciente de seducción muy claro, el tema de la información, cómo te ven sutilmente o te ven queriéndote no ver, ¿no? Que también es el punto importante, y en la mirada lo tenemos muy claro. Y bueno, el aspecto de la cabellera, que cuando hacemos el análisis facial, siempre lo dejo al final, porque en la parte de la cabellera vemos todo lo que es la sensualidad y la sexualidad de la persona. Tiene que ver mucho, no nada más porque sea larga, tiene que ver mucho con el cuidado, ¿no? Déjame sumar en los hombres las cejas y el bigote. El bigote tiene también mucho que ver en ese aspecto, ¿no? Es muestra de masculinidad o algo así. El aspecto del bigote y el aspecto de la barba puede jugar en muchos aspectos, en muchas situaciones, pero más bien el bigote, como lo platicábamos la ocasión anterior, tiene que ver más con rasgos de coquetería.
no tanto de Ujú. seducción. La seducción se entiende que ya es un punto, es un escaloncito antes a la coquetería, ¿no? La coquetería es cuando ya tienes esa aceptación de alguna manera y ya llegas a un punto de comunicación diferente. Y el aspecto del bigote bien delineado, bien cortado, es un rasgo, yo siempre les digo también como Ujú. información en los cursos, el tema de decir, bueno, lo que es Mauricio Garcés, ¿no? Que es ahora sí que nuestro seductor por excelencia para nosotros como mexicanos, y bueno, el aspecto del bigote, cómo se lo cuidaba, cómo se lo delineaba, y en ocasiones, incluso cuando decía su palabra icónica, ¿no? Arroz, se agarraba el bigote, o sea, era un aspecto implícito que ahí iba la conexión, y es lo que muchas veces atraía también, ¿no? En ese caso, y pues bueno, ahí tenemos un claro ejemplo, es un ejemplo de los ejemplos que yo quiero tocar, porque realmente él era esa seducción que rayaba un poco en ser grotesca en ocasiones, pero seguía siendo seducción, porque él decía las cosas, utilizaba el don de la palabra que tenía, y ahí haces una conexión completa. Y en microexpresiones, él hacía mucho eso también de rascarse un poco de un costado, ¿no? Como que las veía y les hacía así, o se agarraba una parte del rostro y decía, las traigo muertas, ¿no? O sea, finalmente todo eso conecta, por eso que yo digo, los sentidos conectan para el tema de la seducción, que puede ser el tacto con las manos, el gusto con la boca, el olfato con el cómo te tocas y también pues, lo que es la mirada, ¿no? Para los que no usamos barba ni bigote, ¿tenemos remedio o no? Ah, no, claro, porque finalmente al revés, todas tus microexpresiones no están manipuladas ni tapadas, son más visibles. En el caso de las personas que no usan barba, que no usan bigote, las microexpresiones son más visibles. Y lo que hablábamos hace rato, la cuestión que para mí es importantísimo de las muecas, obviamente son más visibles cuando no hay barba ni bigote. Y en tu caso, Tocayo, pues bueno, tú hablas con todo, porque tú hablas mucho con la mueca. Tú hablas mucho con lo que es tu entrecejo da mucha información, porque tú cuando tienes análisis en automático se pone en modo análisis y hablas mucho, como también dice Rodrigo, con el aspecto de las cejas, porque tus cejas van para arriba, se arquean, o sea, hacen todo un movimiento dependiendo lo que estás tú manejando y diciendo, ¿no? Y Es no muy te das cuenta, interesante. y no te das cuenta, o sea, es algo que no manejas, ¿no? O sea, Es algo que no no se sé si puede lo puedes manejar y es hacer a algo propósito, que pero en una conversación no estás pensando en tus cejas. exactamente, y no hay una manera como que estés todo el tiempo pensando con eso, ¿no? O queriendo tener un manejo de eso, porque incluso es donde ya nos vamos a los puntos de antiseducción. Un punto de antiseducción es cuando ya se ve muy inducido, de una mirada sutil y que puede llegar incluso a ser coqueta. Cuando tú ya eres incisivo con la mirada, ya es un rasgo de antiseducción, porque provocas que la otra persona se cierre, se blinde, se sienta molesta y pues ya aquí no hay nada, ¿no? Entonces, realmente ese es un punto de Es- antiseducción, el Este, cuando ya lo haces, las sonrisas también las haces muy forzadas. y si te le quedas Sí, viendo tocayo. fijamente, dice, esta me quiere llevar a la... No, y aparte ya ahorita con todos los aspectos que hay de la gente que se puede sentir agredida de muchas maneras, ¿no? Entonces, es al revés, se nos convierte en una herramienta de mejor manejo porque si no va a ser algo donde va a decir la persona, no, pues ya me siento como que me está, queriendo ya llegar en otro punto, me siento molesta, me siento, o sea, incluso y genera una queja, ¿no? En automático, y el rostro en su microexpresión también genera rasgos de queja, y el rasgo de queja muchas veces no es muy diferente que una mujer se agarre la cabellera y se lo haga como la vez pasada hablábamos en lo que es la oreja, y otro rasgo es cuando ya de plano desecha, ¿no? Es como tirar la basura para atrás, ¿no? Es un rasgo ya de queja de incluso ni me veas, y obviamente voltear ya la cara, donde ya no hay conexión entre caras, es donde finalmente ya la antiseducción hizo toda su chamba y se terminó la situación, ¿no? Porque finalmente ya hay un bloqueo completo. Háblame del toque de manos, porque Y pues bueno, así es. a mí me gusta que me toquen la mano o tocar su mano, ¿no? Sobre todo al principio. No sé si hay una conexión ahí. Claro, es el tema que hablábamos hace rato de las caricias, que es los sentidos y se involucran en el aspecto de la seducción y el tacto que ya tiene que haber incluso ya una cercanía, ¿no? Pero el hecho del tacto manda muchas señales porque tiene que ser igual que como es la mirada, ¿no? Si el tacto es sutil, si de repente nada más tocas un poquito y hay aceptación y no hay escozor, no hay molestia, pues bueno, ya hay como un avance. Y luego tocas un poquito más y luego ya agarras la mano y te quedas agarrado de la mano, ahí ya es la conexión completa y es cuando ya
hay dos formas de conectar completamente en el aspecto de la seducción. El primero es ese, donde ya hay una conexión de tocarse y donde ya las manos están tocándose o se está tocando una parte del cuerpo, porque puede ser que con la mano estés acariciando una pierna y la pierna pues no se mueve, se queda ahí, entonces quiere decir que sí hay una aceptación también. Y el otro punto de seducción que es muy importante es el tema de las sonrisas. Porque, y hay inclusive dichos, ¿no? El lenguaje urbano que yo digo que siempre es muy rico en información, que dicen, si tú logras hacer que una mujer se carcajee, genere una sonrisa espontánea, completa, ya la tienes casi, casi, ganada, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el tema de la empatía, juega mucho en esa situación. Y la empatía, que es un rasgo y una microexpresión tan completa que tiene que ver con la naturalidad de los gestos. En la empatía no tienes que forzar los gestos, tiene que ser muy naturales. La empatía tiene que ver mucho, y es donde ya hablamos de lo que es la conexión, tiene que ver mucho con tu esencia. Cuando tú eres empático, empatas, por eso viene la empatía, empatas con algo que es muy similar a tu esencia, y es donde generas una conexión que es mucho más fácil, donde es más fluida, y pues bueno, el aspecto de la empatía es importantísimo, porque puede haber empatía en dos personas que ni hablan, que ni tienen comunicación verbal o que ni siquiera tienen una conexión de agarrarse a alguna parte del cuerpo, y la empatía está porque a lo mejor los dos es la forma como tienen una conexión y la forma como pueden tener un aspecto sutil de seducción, ¿no? Eh, Este tema es importantísimo y es grandísimo porque ustedes no saben, hay una cosa que yo hago que después ojalá lo podamos replicar. Hay muchas cuestiones que hacemos nosotros en el curso y uno de ellos es el aspecto de los labios. Los labios tienen tanta información que nosotros ni nos imaginamos, y yo lo que hago es que en algún punto hacemos que en una hoja blanca, tanto hombres como mujeres se ponen un labial y ponen ¿sí? sus labios en la hoja blanca. Y hay un mapeo, ya hay un mapa preestablecido de formas de labios, de rayas que se puedan, o líneas de expresión de los labios, porque hasta los labios tienen líneas de expresión. Y toda esa información nos habla de un patrón de conducta y de personalidad que es con leer los puros labios. Por eso yo digo, con los labios y con la oreja, y aunque no tuvieras todo lo demás a la vista, tienes una información al 80 y tantos% de cómo es la personalidad de alguien. Y en automático tienes eso. Y el tema de la seducción, justamente, por eso la regla por excelencia y todas las imágenes que vemos en el inconsciente de los labios grandes, los labios carnosos, toda esa información tiene que ver mucho con los labios. La seducción está en los labios, por el tema de besar y por el tema de la sensación que da un beso. Y en ese sentido, pues bueno, tenemos una información muy completa, nada más yéndonos a los labios. Yo luego me están cuestionando ciertas cosas, les digo, mira, vámonos, ahora sí que al punto ya medular de la situación, se me pintan los labios, cada quien pone una hoja y yo pongo el mapa, ¿no? De labios, y eso lo podemos hacer, lo podemos replicar aquí con todos, y vas a ver que es un aspecto de que además es muy divertido porque te das cuenta de cosas que dices, ay, yo pensé que mis labios no decían nada, ¿no? Yo los veo muy delgaditos, yo los veo que no dicen nada, y todos los labios dan información. Danos unos ejemplos Tú. de qué información, por ejemplo. El ejemplo, yo creo que específico para el tema de la seducción, pues podemos ver los labios glamurosos, ¿no? Que tienen una forma de corazón arqueada en la parte alta. Ah, Esos labios glamurosos, pues nos llevan a una persona que tiene el aspecto de la sensualidad y la sexualidad exacerbada. También el aspecto de los labios gruesos, muy gruesos, también nos dan el aspecto de ver a una persona que tiene el instinto, ¿no? El instinto, esta flor de piel, ¿no? Que es ese instinto, la parte instintiva, que es la parte baja, es el punto medular o el punto central del instinto, obviamente es la boca, y en eso también podemos ver, ¿no? Porque incluso puedes determinar excesos en algo, ¿no? Los labios, porque si los vemos tan carnosos y si los vemos que no tienen líneas porque están realmente bien humectados, pues podemos hablar de alguien que sí tiene un uso permanente, ¿no? Y constante de lo que son los labios, la boca, en el aspecto de las parejas y todo. Y pues bueno, nos damos cuenta de información muy completa, ¿no? Oye, ¿qué hacemos con los tímidos? Es muy interesante, tocayo. ¿Qué hacemos con los tímidos? ¿Les gusta la seducción? ¿Mandé? El tímido, ser tímido puede ser parte de una seducción. Ser tímido yo creo que lleva mucho las de ganar, porque como la seducción tiene que ver de la mano con lo sutil y tiene una sutileza natural, esa sutileza la puede manejar y llevar a cabo a un punto en el inconsciente de la otra persona que ni se está dando cuenta y ya le está seduciendo. Entonces es un aspecto muy importante la timidez en el aspecto de la seducción, porque pues tiene esa cuestión ya de información de kit de arranque, ¿no? Para poderlo pues, implementar en el momento que se necesita, y le sale y le funciona muy bien, porque incluso en muchas ocasiones
quien tiene el mejor ranking, ¿no? De seducción no es el Mauricio Garcés, porque en ocasiones puede caer en ser un poco molesto o algo. En cambio, el que es más sutil, el que sabe manejar esa sutileza, el que sabe ir llevando las cosas, el que incluso cuando eres tímido provocas que la otra persona genere algo, ¿no? O sea, está generando porque dice, a ver, como que sí, como que no, entonces provoca que genere otro tipo de información que va abriendo esa posibilidad de conexión. Yo creo que es muy importante, ¿no? El aspecto de la timidez y el aspecto de la timidez en general, en todo lo que es la microexpresión y en todo lo que es la comunicación en los rasgos faciales, es muy importante, porque muchos de las personas y grandes empresarios y grandes políticos que saben manejar esa timidez, de alguna manera tenerla en algún momento, es donde generan como que una empatía más completa, porque no nada más se trata de llegar como cazador, ¿no? El cazador en ocasiones, pues es muy visible y la gente dice, ya me vienen a cazar y brinda y protege, ¿no? Pero el aspecto de la timidez, cuando lo pueden llegar a manejar muy correctamente, en un manejo consciente, en el aspecto positivo, obviamente, en ese sentido, pues es una información donde provocas que el hacer de la otra persona sea más rápido y que haya un hacer de la otra persona que quiera tener, entablar la comunicación, que quiera tener a lo mejor un acercamiento de la otra persona te quiera tocar, o sea, muchas cuestiones que son importantes. La timidez también habla mucho, ¿no? Fíjate lo que son las cosas, ahí como me ves, mucha parte, una gran parte después tuve que ponerme delante de las cámaras, pero yo era muy tímido, a mí no me gustaba, alguna vez mi padre me dijo, ve al mostrador y cómprame unos cigarros, ¿no? Cuando no estaba prohibido que los niños compraran cigarros, ¿no? Y me daba... Fíjate que en ese punto, tocayo, te puedo entender y me formo en la misma fila porque aunque tú no lo creas, yo soy muy tímido. En mi naturaleza básica, yo soy una persona muy tímida, nada más que yo creo que coincidimos en ese punto porque incluso yo lo puedo ver en ocasiones con tu esclerótica, que se ve un poquito la parte baja de tu esclerótica del ojo. Nosotros, esa timidez te provoca es como una fobia, ¿no? Pero hay dos aspectos de fobia. El fóbico, el que le da miedo y se echa a correr, y hay el contrafóbico, y nosotros, nuestra personalidad puede ser contrafóbica. Aunque tengamos esa timidez, ese miedito inicial o lo que sea, pues lo afrontamos y lo hacemos. Y es donde ya tenemos un aspecto, pues, importante, ¿no? Que incluso es un aspecto de uno de los puntos, de la personalidad, ¿no? O sea, muy clara porque lo tenemos a la vista, en la mirada, ¿no? Que es importante. Y en ese sentido, la cuestión, yo ahí en esa fila estoy, aunque no lo creas, yo soy súper tímido, tímido, ¿no? Oye, Yo no pues, sé si se acuerdan, yo no sé si se acuerdan del personaje de Woody Allen, de Sueños de un seductor, que recibe precisamente recomendaciones Sí, de Humphrey Bogart. sí, sí, sí. exactamente, No, bueno, exactamente. Y al fin, no, no, la pregunta surgió, y en ese la pregunta sentido surgió es contigo de la importante, ¿no? timidez porque yo detecté que eras tímido. Digo, no te estoy tratando de competir, pero... Sí, yo soy tímido. Cuando llego, sí, yo fíjate que cuando llego a un programa, ¿no? Cuando llego de lo que sea, ¿no? De tele, de radio, la gente ha de decir que me ve muy segura, pero no, si supieran que por dentro, y yo creo que eso es lo que en ocasiones me genera, pues esa espontaneidad, que tiene que ser muy clara, ¿no? En la cámara no la puedes mentir, y realmente, pues mi timidez es la que me da la espontaneidad, o sea, trato de ser yo lo más espontáneo, porque esa es como mi arma contra la timidez, decir, pues, tengo que ser yo, aquí vengo a ser yo sé que tengo los conocimientos, yo sé que tengo la información, pero pues tengo que saberlo plasmar con mi estilo, siendo yo, ¿no? Entonces realmente es lo que trato de hacer mucho, porque sí, en ocasiones, sí llego tímido, ¿no? Incluso aquí con ustedes en algún momento, en un arranque de que estamos hablando y todo, pues llego con una timidez inicial y realmente pues eso me ha funcionado, es el contrafóbico que funciona para muchas cosas, ¿no? Mira, pues tú y yo somos los tímidos, pero el del medio no, Rodrigo no creo que sea tímido, no sé, Rodrigo. Yo, ¿sabes cómo lo contrapuse? A través de clases de actuación. Entonces, cuando entras en personaje, Él cuando tiene un entras en aspecto guión. importante. Adelante, Paco. No, 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 no. Es como, tú Hay tienes un aspecto técnicos. importante porque tienes la jovialidad, o sea, tú tienes la jovialidad que es un arma, ya lo hablamos la vez pasada, la herramienta de solarizar es la jovialidad y esa Sí. jovialidad tú la tienes pues muy clara, ¿no? La carnosidad en el rostro, la carnosidad de la nariz, que pues es el aspecto emocional, lo tienes perfectamente, lleno de información y eso genera una empatía en automático. Y hay otro aspecto importante que también tienes, que es el tema de los ojos que son un poco caídos. Esos ojos, incluso los podemos ver en muchos artistas, es un tema
histriónico natural, te da un carácter como histriónico natural, ¿no? Lo vemos en Tom Cruise, lo vemos en Brad Pitt, lo vemos, o sea, te genera un aspecto histriónico que es en automático, ya lo tienes de arranque, ya es una información muy clara, y pues ese tema histriónico es favorable para muchas cosas, favorable para un aspecto de ventas, favorable para un aspecto de negociación, favorable, o sea, realmente yo creo que ese aspecto es muy importante, y en tu caso, pues bueno, tú con la jovialidad tienes el avance completo, yo creo, ¿no? Exactamente. Creo que ese es el superpoder. Ese es el superpoder realmente. Y aparte te tengo una buena noticia. La jovialidad tiene un aspecto tan padre que hay, que es que puede ser expansivo, o sea, se puede expander más. Una persona que es jovial tiende a ser más expansivo en su jovialidad, o sea, se puede expander mucho más. Y es donde podemos hablar de la solarización. Llegas a un punto cumbre, a un punto clímax, más rápido que el que no tiene esas herramientas, el que es muy marcial, muy disciplinado, le cuesta más trabajo y justo lo que hacemos en el coaching es decirles, no, te vamos a ayudar a jovializar, porque lo que necesitas es llegar al punto jovial para solarizar en friega, ¿no? Rapidísimo. Pues interesante. Ahora tendrías una lista de. ¿Te acuerdas de qué? ¿Se acuerdan? Bueno, Rodrigo está más joven bueno, yo más grande que ustedes dos, pero Chabelo tenía una sección magnífica que no sé por qué no la han replicado. Se lo paso al costo a los dos porque creo que lo podemos poner en práctica en cualquier medio, sobre todo ahora en estas formas de transmisión en streamings y conexiones digitales. Chabelo para nuestros amigos en España, era un señor pues como cuarentón que se disfrazaba de niño, fingía ser niño, fingía la voz, le salía muy bien, tenía el arte de hablar pues como un niño de 6 7 años y era muy simpático. Y tenía una sección en su programa, duró creo que 40 años, murió además a una edad ya mayor. Eh, tenía, tenía una sección que era magnífica, que era lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces recuerdo un episodio donde le regalan unos zapatos que a él no le gustan y los tira y como que los raspa y entonces eso era algo que no se debía hacer. En cambio, lo que sí se debe hacer era cuando te regalaba a tu papá unos zapatos, darle las gracias, cuidarlos y valorarlos, ¿no? Pero hay tantas cosas que podríamos hacer con lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer en la seducción? En Además la de ser... seducción, lo primero que no se debe hacer, sí, Te escuchamos. sí, sí. Lo, lo, prim- lo primero que no se debe hacer, yo creo que es lo más fácil y difícil, ¿no? Porque tiene ese aspecto. Cuando alguien te gusta mucho, pues obviamente pues quieres estarla viendo, ¿no? Yo siempre les digo, y justo en ese exceso de estar viendo es donde ya incomodas. Entonces, lo que no se debe hacer es ser tan incisivo, tan constante. Siempre hay que pensar que la mirada tiene que tener un aspecto de sutileza, ¿no? Si él es importante en el aspecto de la seducción, el punto de encuentro de las miradas, que es el punto de conexión, pero ese punto de encuentro tiene que ser sutil y tiene que ser como que sí te vi, pero no te vi. Entonces, realmente cuando tú hablamos de un no, que eso sí es una cuestión que molesta de inmediato y genera ese blindaje, bloqueo, se cambia de lugar, se cambia de posición y ya no hay ni siquiera esta forma de ver, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto que no se debe hacer tiene que ver con otro de los sentidos, que ya lo hemos visto, que es el tema del tacto, ¿no? El tema de pues, llegar y tocar cuando no tienes ninguna información de aceptación ni nada y en automático ya quiere estar tocando, genera el blindaje, el bloqueo, porque la persona se quita y se retrae, ¿no? La retracción que ya es irse para atrás, ya no hay manera de que haya otra cosa. Y el otro punto que no se debe hacer, que yo lo veo mucho, es pues en los chavos, ¿no? Que los chavos fingen estar muy divertidos, fingen esa sonrisa, ¿no? Fingir ese aspecto de soy feliz y todo, y soy el más sonriente, y soy el casi el cae bien de aquí de esta situación. Eso es algo que no se debe hacer, porque en la seducción, como se ve fingido, como se ve forzado, pues obviamente eso es algo que no se debe hacer. Y el otro punto que es importantísimo que no se debe hacer es el tema de con la mano, o sea, tocar ciertas partes, ¿no? De tu cuerpo, porque eso,
está como mandando una señal que puede ser confusa o difusa, en el sentido de que si estás viendo a alguien y te tocas el pecho, pues ya como que dices, oye, pues qué onda con este, ¿no? Entonces realmente eso es otra cosa importante que yo siento que no se debería hacer. Y el punto yo creo que medular aquí es la sutileza, ¿no? La seducción va de la mano, va concadenado en sutileza. Y ahí les va un tip que es muy importante, ¿no? Que dicen los que saben de seducción y los que saben del manejo de estas cosas, que es como debe de ser. Un punto de seducción importante o una seducción sutil tiene que ir en dos puntos de lo que es el rostro y tiene que haber un regreso a ese punto. Tiene que ser ojos, boca y ojos. O sea, si yo voy a ver a alguien, tengo que ver ojos primero, luego bajar mi mirada a la boca y luego de la boca regresar a sus ojos. Que la otra persona lo pueda ver y lo que pueda recibir en su inconsciente genera un aspecto de seducción muy correcto y muy sutil, ¿no? O sea, Claro, porque de como tiene volver que ser a... rápido, no tiene que ser, me quedo viendo a los ojos media hora y luego media hora a la boca y luego regreso a los ojos, tiene que ser No, muy sutil y rápido. Eso a es un tip veces ves la importante de boca, seducción, ves ¿no? ojos y después ves un poco más abajo, ¿no? El escote. Exactamente, tocayo. Exactamente. Yo Entonces, tengo, en ese yo tengo un momento, pues ya amigo, se yo, distorsionó yo todo, tengo un ¿no? amigo que le decía a la novia, mis ojos están acá arriba, no acá abajo, ¿eh? O sea, total, Sí, sí. total descaro. Señor, yo rescátame. Mucho de la seducción, Paco, tiene que ver obviamente con la respuesta. Y la respuesta pensamos muchas veces que es racional y no es así. Yo insisto y voy a regresar al punto donde empecé, que es ni siquiera es emocional y es lo que quieras, pero es muy reptiliana, llamémosla, ¿no? En el sentido de que tiene que ver con aspectos, sobre todo de como de animal, en donde buscamos un poco eh, no la sensualidad ni la sexualidad, sino la reproducción y la continuidad de la especie. Entonces, a veces ni siquiera sabemos por qué nos gusta una persona, sino simplemente la evolución te está diciendo, esa combinación genética es la correcta para tus genes. Y entonces ahí es donde la seducción empieza a funcionar, ¿no? Eso, al menos, eso dice la ciencia. ¿Cuál es la escena de Y cine? tiene que ver mucho con el inconsciente. Sí, adelante, adelante, tocayo. Oigan, cuál es la escena o recuerdo que ustedes tengan de mayor sensualidad? Una escena del cine que ustedes recuerden como la más sensual. La de la chica fingiendo un orgasmo en la mesa, o no sé, cuál, ese es un ejemplo tal vez muy malo y muy burdo, pero yo sé de una, pero quiero que ustedes a ver si la recuerdan. Yo tengo una muy presente, que es yo creo que de la generación un poquito de todos, que es la película de Bajos Instintos, donde en una entrevista, ¿no? De una cuestión, pues de una investigación, la entrevistada, que era Sharon Stone, hace un cruce de piernas sensacional y donde se ve todo y no se ve nada, ¿no? Es una sutileza, aspecto de seducción, hablando de la seducción importante, porque con un simple movimiento de piernas pues tiene a todos los investigadores pues, fijos en otra situación y no en lo que es lo importante, que es lo que había hecho, ¿no? El tema que había perpetrado. Entonces, yo creo que ese es para mí como que el punto que me acuerdo más, ¿no? Yo me atrevería a decir que esa iba a decir Paco, pero vamos a darle un giro de tuerca a este asunto, pero Basic Instincts con Kim Basinger y Mickey Rourke, ella sale bailando en el marco de una puerta, espectacular. Entonces la danza también es muy, muy, muy seductora. Sí. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, sale en un refrigerador y todo, ¿no? Que sale toda la fruta, la comida, la verdura y con todo hace seducción, ¿no? Sí, también, claro. Sí, claro. ¿Cuál tenías tú, Fortuño? No, la misma Sharon Stone, yo creo que la hizo famosa. Para mal, dice ella en el principio, ¿no? Porque además le habían pedido que se retirara la ropa interior porque tenía contraste, pero dijo no, le dijo el director, no, que es muy famoso, no me acuerdo ahora quién fue. No, pero no te preocupes, no, vamos a editar eso, ¿no? Y al final la dejaron. Sí, rápido, pero ¿sabes qué también? Desvela y deja muy claro la actitud
del macho con la hembra, ¿no? O sea, nos vemos, lo que dice Rodrigo, muy reptilianos en esa escena porque todos los agentes estaban viendo, era un interrogatorio. Ella estaba sola en una silla, alejada a unos 6, 7 metros, con un vestido blanco, muy, muy bien arreglada y muy bien peinada, fumando, y había pues 3 o 4 agentes interrogándola, entre ellos Michael Douglas, que es el otro protagonista que acaba perdidamente loco. Así es, siendo que ella era la principal investigada, sospechosa y culpable, ¿no? Claro, claro. Spoiler alert. Atracción fatal, ¿no? Atracción fatal. Les decían, bueno, creo que así se llamó en español. Atracción fatal. Atracción fatal. Pero bueno, hay otras escenas. No, era Bajos Instintos, ¿no? ¿Bajos instintos? Puede ser que sí. La de Atracción Atracción fatal es Fatal con es Glenn donde también Close. sale Michael Douglas. Ah, sí. Ajá, que sale Michael Douglas y no se la puede quitar de encima, ¿no? Sí. Sí, también es cierto. Sí, es cierto, tienes razón. Bueno, pues es bueno platicar estos temas que a veces no. Ahora, el que sabe más de esto, tal vez, Rodrigo, ¿cómo puedes ser, y ya estoy hablando de cosas sexys, sensuales, llamarles, pero en redes, ¿cómo funciona la cosa, Rodrigo? Tú que le sabes más a este asunto del abarrote. Te voy a ser honesto, ya no me tocó las ligas de seducir en redes sociales ni la parte de la seducción digital, pero sí puedo decirte, o al menos yo lo que creo es que ahí el gran peligro que existe es el engaño y el autoengaño. Porque muchas veces lo que hacemos es, Paco, tú sabrás mejor que yo, pero es tratar de hacer algo que no somos. Y es muchísimo más fácil hacer un acto o crear un personaje en redes sociales que en vivo, porque finalmente las microexpresiones y la sudoración no la puedes negar en vivo, pero en redes sociales sí puedes hacer un perfil Claro. que sea perfectamente bien copiado a Mauricio Garcés, a Clark Gable o a George Clooney hoy en día para los jóvenes que nos escuchan, pero es muchísimo Sí, más fácil ese engaño. Y puedes, por ejemplo, parecer el personaje que quieras, una persona intelectual, puedes parecer alguien simpático, puedes parecer alguien millonario, incluso alguien verdaderamente fit, nada más poniendo la cámara de un tipo u otro. Entonces, la seducción, yo creo que en ese sentido es eh, más fácil y más engañosa. Bueno, y es pues engaño en un aspecto de manipulación, ¿no? O sea, es una manipulación lo que se hace y la realidad es que incluso, porque en una ocasión también desarrollamos un tema similar y el tema del match, ¿no? Decían el match perfecto tiene que ver con eso, ¿no? Es la manipulación y el match perfecto, hay muchas cosas que también se pueden ver en una cuestión, de ligue así, ¿no? En ese sentido y el tema yo siempre les decía, por ejemplo, ¿no? Ojo de loca no se equivoca, es un dicho también urbano, ¿no? Pero eso también aplica para los hombres, ojo de loco no se equivoca, ¿no? Igual, hombres y mujeres. Entonces, puedes ver que puede estar perfectamente producido el tema, puedes ver que hay un aspecto de manipulación muy clara, pero pues si ves el ojito de loca, el ojito de loco, pues échate a correr, ¿no? Porque en automático sí es real, o sea, el ojo de loco no se equivoca, el ojo de loca no se equivoca. El tema, también, pues de lo que se ve exagerado, ¿no? Hay temas donde ves de repente una boca completamente exagerada, es una manipulación, pero pues también cuando se ve tan, burdo, pues en automático, pues ya no gusta, ¿no? O sea, entonces toda esa información sí hay que saberlo manipular, hay que saberlo manejar, pero pues yo creo que sí es importante y es un punto, muy buen punto toca yo porque pues por ahí imagínate todo lo que la gente tiene que ver con lo que la gente quiere ver, Exactamente. no tanto con lo que, o sea, tú lo que quieres ver es lo que te vas a encontrar, ¿no? y yo me pregunto, digamos, un caso muy emblemático para la educación en las escuelas secundarias o high school, como le dicen en allá, ponían la historia de un niño de 8 o 10 años que maltrataba a un perro y lo hacía sufrir y lo pateaba y le jalaba la cola. Y al final hacían una pregunta, ¿usted qué castigo? ¿Usted castigaría a este niño y cómo lo haría? Entonces, y lo hicieron con profesores graduados en las carreras, etcétera,
a nivel nacional en cada estado. Fue una muestra muy representativa. Y a la mitad de ellos le dieron al típico niño, no Daniel el travieso, sino el pecoso, el que podría ser ahora el bullying, ¿no? El rey del bullying, feo, si tú quieres, en su aspecto, ¿no? Muy desordenado. Y en el otro ponían a un niño, bueno, de Gerber, pero de 10 años, ¿no? O sea, impecable, pues arregladito, pero habían hecho lo mismo. Y el castigo que le daban al que estaba mejor presentado era mucho menor. Yo los expulsaría de la escuela 2 semanas, tantos días, hablaría con él, etc. Y al otro, todo tipo de castigos, ¿no? Expulsiones, por supuesto, hablar con los padres, hacerlo a ayuda psicológica. ¿En qué medida una mala imagen espanta la seducción? Y podría parecer una cosa muy simple y sencilla, decir, bueno, hay una canción que se llama Que se mueran los feos, para usted que no oye nada. Pero en mi paso por una televisora muy importante, pues los que eran parecidos al niño así pecoso y pelirrojo y con cabello rizado, etcétera, pues esos no llegaban muy lejos tampoco, ¿no? Tristemente. Sí, el aspecto de lo que decía, ¿no? De la generación del personaje, la proyección de imagen en base a la generación de un personaje que en ocasiones pues puede hacer tanto daño, ¿no? Hay una serie que a mí me gusta mucho, se las recomiendo, que se llama Bull, que es una persona que va como manejando al juzgado con base a o sea, los va llevando para que alguien que está notoriamente culpable en un juicio, pues manejando, hacer un buen control de los juzgadores, ¿no? De las personas que están ahí, las partes del juzgado, él va viendo de qué manera los va como ablandando y luego pues los puede ir cambiando, ¿no? Y un aspecto importante de lo que él toma y de lo que él maneja es la cuestión de la creación del personaje, ¿no? Desde cómo está arreglado, desde cómo lo ven, desde los colores de ropa que puede tener, desde toda esa creación de personaje completo, pues genera en el juzgador eso, porque justamente si lo hubieran visto a lo mejor como el niño Gerber, dicen, no, pues una sentencia menor o no lo declaramos no culpable, ¿no? Pero si lo ven en un aspecto malo, y eso tiene que ver mucho, ¿no? También con todo el tema es interesante la serie porque habla del movimiento de manos, de las microexpresiones y de muchas cuestiones y de ver cómo poco a poco se va ganando, ¿no? Elementos del jurado, y en esa parte, pues bueno, lo hace interesante, porque justo todo tiene que ver con lo que proyectamos, ¿no? Con lo que se quiere manejar, y yo creo que ahí es donde está lo interesante, pero yo también les diría, ¿no? Ahorita que estábamos platicando, yo me quedé pensando, a lo mejor ese niño pecoso, todo desordenado, ¿no? A lo mejor con brackets o con los dientes así, Sí, le exacto. provoca a alguien, a ver, ahora sí que siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Entonces a lo mejor alguien que dice, wow, es lo que no hay en nadie más y me encanta y me fascina y lo quiero, ¿no? Entonces, realmente yo creo que también ahora sí que el mundo es tan vasto, tan amplio, que ese tipo de perfil también puede tener una conexión muy clara y en ocasiones la tiene, ¿no? Porque incluso son los famosos o de los que se acuerda todo mundo de ese tipo de personajes, ¿no? ¿Tú qué opinas, Rodrigo? Yo recuerdo, estaba pensando ahorita que no recuerdo en los 70s, 80s, 90s probablemente algún comentarista de noticias, tú lo sabrás mejor, con barba. Y era uno de los temas que supuestamente, incluso los políticos, Paco, los políticos no debían tener barba porque eso representaba un aspecto un poquito más de maldad, al menos en aquel entonces se consideraba, o de esconder o de una percepción muy extraña, ¿no? Entonces, No, fíjate que el tema era más bien técnico. Esa sí me la sé. El aspecto era más técnico porque requería mayor iluminación y entonces descuadrabas a los demás. Lo mismo sucedía con los afroamericanos. Y a mí me tocó poner las luces, que tienen un nombre especial, ahora no me acuerdo, extras, y que había que subirlos al techo, ¿no? Pesaditas, por cierto, cuando el entrevistado era afroamericano, ¿no? Y el tema de la luz era importante y sigue siéndolo. Si tú te fijas, pues tú eres de los pocos personajes en medios que yo recuerde
con barba y tienes otras cosas que lo compensan, ¿no? Yo te relaciono mucho con D'Artagnan o con algún mosquetero, ¿no? Así me los imagino que fueron, ¿no? Y con una pinta, pues, que no puedes negar de muy español, te los dirán los de aquí, no tengo que decirlo yo. Y pero sí, a veces la iluminación era el problema, ¿no? Tú no tienes ningún problema, tocayo, tú retratas muy bien también. Yo creo que era una cuestión técnica más que otra cosa. Y ahora puede haber otros tabúes, puede haber el calvo, que hay pocos calvos, ¿no? O sea, no sé si o hay gente que usa algún peluquín, ¿no? No veo muchos de deportes que sean calvos. Correcto. No veo a mucha gente. El único calvo, y no es calvo totalmente, es mi colega Ciro, ¿no? Gómez Leiva, ¿no? Pero eso ¿sí? Es una excepción. Pero Jacobo siempre cuidó su imagen. Hay cuestiones inconscientes. Finalmente es una cuestión inconsciente, ¿no, Paco Padilla? Sí, y hay un punto importante, porque si la barba genera un aspecto de manipulación, que no es ni siquiera consciente, es inconsciente, porque como tapa rasgos importantes, porque pues, una barba puede tapar un rasgo importante que puede ser, por ejemplo, la papada, ¿no? La papada que nos da información de alguien que le gusta la buena vida, el buen vivir y todo eso. Pues si le pones la barba, a lo mejor ya no lo proyecta igual. Por ejemplo, cuando hablábamos la vez pasada, creo que de retracción, ¿no? De retracción en el mentón o proyección en el mentón. Justo desde la antigüedad, los reyes buscaban que sus líderes, sus hijos, sus primogénitos tuvieran ese aspecto, y la forma como lo fueron matizando es con la barba. Si te dejas la barba, genera un aspecto de proyección, genera un aspecto de liderazgo en ese aspecto, y en esa situación, pues bueno, tienes el gane. Pero al final de cuentas, la barba tiene un aspecto de manipulación en muchos sentidos, ¿no? Entonces, por eso yo me imagino en algún momento, si el ver un rostro más limpio como el tuyo, tocayo, sin barba y todo, pues podemos ver todo lo que les decía hace rato, ¿no? Toda la información está a flor de piel. Y en tu caso más. Oye, a mí me gusta mucho verte, tocayo, porque ahorita mientras estás hablando, tienes un movimiento completo de todo. Y yo creo que lo que más da información, porque tú tienes unas cejas energéticas, unas cejas de un grosor bueno, eres energético, pero tu energía sube y baja conforme van tus cejas. Si estás hablando de algo muy potencial, la ceja va para arriba. Si estás hablando de algo que te provoca como melancolía o algo, en automático va para abajo. O sea, tus cejas nos dicen absolutamente todo, y es un aspecto pues que tienes tú, a pesar de los lentes, a flor de piel, ¿no? O sea, y todo lo demás, ¿no? Lo que les digo que siempre yo he encontrado, ahora sí que a lo largo de este estudio, porque también se vale que en el camino, pues tú mismo vas viendo tantas cosas, generas un aspecto de información que a lo mejor no llegas a ver muchas veces en los libros, pero incluso lo he comentado con alguien que hace libros en este sentido y que generó la base de esta ciencia, y me dijo, tienes razón, yo el tema de las muecas lo veo mucho para el aspecto criminológico, ¿no? Porque con la mirada pueden decir una información que está manipulada, porque ya saben que la mirada pueden hacerla de tal forma para poner los ojitos como del gatito tierno y que no, yo no soy el mal o lo que sea, pero la mueca es donde no hay forma de que puedas tú tener una manipulación más consciente. Entonces las muecas son bien chismosas, ¿no? Entonces en ese sentido, tus muecas tocayo también, o sea, tus muecas, te podemos tapar todo lo más del rostro y tu mueca nos va a estar diciendo si estás analizando, si estás disfrutando, si estás con dudas, si estás con todo, ¿no? Entonces realmente es padrísimo, la verdad es que es padrísimo. Y bueno, lo que les decía, una vez que te subes en este barco de la psicología facial, pues ustedes ya Me da miedo inconscientemente de repente van a ver a alguien y le van a estar viendo que si tiene la barba, que si tiene esto, ¿no? Me da miedo rascarme la cara. ¿Qué estaría haciendo, no? Les juro que es comezón. No, tú, por ejemplo, cuando estás trayendo a la mente un recuerdo, ese es un aspecto importante de mi conversación. Tú cuando estás trayendo a la mente un recuerdo, tú buscas en tu disco duro porque te rascas la cabeza. O sea, eso es como buscar aquí en el disco duro que tenemos, dónde está la carpeta de ese punto, y ahí lo tienes, y tú lo haces mucho, de repente te rasca esta parte de atrás, son recuerdos del pasado, ¿no? Estás aquí haciéndolo, ¿no? ¿Y qué más hago? A ver, pues ya. Sí, es muy padre. Para irme tranquilo. Ya dices. Oigan, pues. No, tú, mira, tu aspecto de las muecas, ¿no?
Dime. Es importante también. Y pues bueno, tú tienes rasgos claros, ¿no? De liderazgo y pues, los claros rasgos de liderazgo es tu mentón. Entonces, pues yo creo que por eso es que no necesitas la barba, tocayo, porque pues tú tienes incluso un arillo, aquí se te hace una línea de expresión que se llama aro de Saturno, que es un aspecto de Es- control y de liderazgo, que pues tú no lo necesitas tener la barba como para que se vea, ¿no? O sea, lo tienes nato, ¿no? En automático. Y pues bueno, en esa parte incluso es un aspecto instintivo, que en el caso pues de alguien que maneja temas de entrevista, reportero y todo, pues el instinto es básico, ¿no? Para saber qué decir, qué no decir, cómo decirlo, cuándo hacer, cuándo, o sea, entonces tú tienes el aspecto pues claramente desarrollado del instinto también muy bien, ¿no? Muchas gracias. No sé qué más decir. Eh, eh, el tema da para más. Creo que tendremos que tocar otras cuestiones. Por ejemplo, me hiciste pensar con los rasgos de, de los ojos. El señor Azcárraga, el señor Azcárraga Milmo, que en México tenía el apodo del Tigre, un gran empresario, gran visionario, gran mexicano, muy criticado, pero pues las envidias se dan hasta debajo de las piedras a veces. Pero gran visionario, hizo un sistema de noticias 24/7 en español, 10 años antes que CNN, con eso le digo todo. Claro. Decía que tenía una mirada triste. Dice, es buen periodista, pero tiene una mirada triste. No sé si coincidas con eso. No, yo creo que no, tu mirada no, es que los ojos caídos, la información que tenemos es pensar que es alguien que tiene tristeza cuando un ojo está caído, ¿no? Dicen, ay, tus ojitos tristes. Realmente no, realmente, si lo vemos científicamente, es un párpado desarrollado y ese tú seas exigente y autoexigente, es un rasgo de autoexigencia. Entonces, más que de tristeza, es un rasgo de que eres una persona autoexigente, te exiges mucho en tu vida, en tu trabajo, en todo. Entonces, eso es un rasgo que puede ser muy positivo, claramente, ¿no? Entonces, no es tanto eso. Y también el aspecto de lo que decíamos, el aspecto histriónico que da, ¿no? Porque justo, ay, tiene los ojos que, ay, como cae bien, ¿no? Porque es buena persona, o sea, toda esa parte histriónica, pues también puede llegar a ese punto. Y el otro aspecto es que cuando se desarrolla mucho el párpado, se cierra más el ojo. Y cuando tú cierras, tienes menor visión del ojo completo, tú tienes una capacidad de ver minucias y detalles. Por eso te vuelves más exigente, o sea, la ciencia es muy clara, ¿no? Por eso eres más exigente, porque como tu ojo cierra un poquito más, entonces ves minucias, ves detalles, no ves todo como mapa, si ves el negrito en el arroz, si ves eso, entonces realmente ahí es donde ese rasgo de tristeza aparente, pues no, es un rasgo que es un arma completa en el aspecto positivo de ver minucias y detalles. Las personas que son detallistas, tocayo, tienen eso, porque como ven detalle, alguien que tiene la capacidad de ver detalle, tiene la capacidad de ser detallista también. Entonces, en ese aspecto, pues no me sumo, ¿no? Yo también tengo los párpados desarrollados, los tengo caídos Sí, un poquito los ojos. Entonces realmente pues, tendemos a ser detallistas. También aquí mi buen Rodrigo no nos deja mentir, también tiende yo creo que a ser detallista y todo, porque realmente tenemos esa capacidad, ¿no? De ver detalle y nos da la capacidad de ser detallistas. Pues bueno, yo creo que es un rasgo muy, muy positivo, tocayo. bueno, yo voy a ceder los trastes, que creo que es un término taurino, ¿no? A Rodrigo, yo tengo una cita importante, ineludible, o sea, de esas que no puedes perder. Quiero darle las gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento y los invito a seguir con Paco Padilla y con Rodrigo Llop, que nos va a hablar de un tema interesantísimo que me voy a perder. Vamos a tomarnos 3 semanas de vacaciones, también le quiero decir, estaremos de vuelta en 3 semanas. Con Paco Padilla los martes, con el señor Luis Werman los jueves, y bueno, con ustedes esperemos que en ambos días, a partir de 3 semanas, estaremos de vuelta. Rodrigo, todo tuyo, muchas gracias. ¿Por dónde nos pueden ver? Nos pueden ver, acuérdense, en Facebook, nos pueden ver en YouTube y nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio y en todas las que se les ocurran. Ahí estamos, disponibles 7x24. Pues muy bien, que tengan muy buena tarde, día, noche, desde Madrid. Sabe que se les quiere. Hasta pronto. Muchas gracias. Yo les voy a platicar. Éxito, tocayo, que te vaya muy bien.
Paco, te voy a platicar sobre un tema que es también bien interesante y que tiene que ver más o menos con lo que estabas comentando. Eh, Déjame decirte que más o menos la gente estamos viviendo de alguna forma en nuevos tiempos, tiempos diferentes, tiempos complejos, pero permíteme un segundo. Listo. Algo sucede y tenemos una longevidad muy particular, el ser humano, y hoy en día muchas de las personas que tú conocerás están viendo cuál es la fórmula de la longevidad. Están tomando proteínas, están tomando vitaminas, están viendo cómo ejercitarse, cómo comer, cuál es la dieta perfecta para poder ganarle a la muerte un año, 2 años más adicionalmente. Y eso es como algo que tenemos como programado anticipadamente, ¿no? ¿Cómo ganarle a la Claro. muerte? Eh, Pasa algo muy, muy curioso. Una persona nacida en los 60 tenía una esperanza de vida de 52 años. Hoy en día la esperanza media es de 72 años, lo cual implica que sí, que la ciencia, que la modernidad nos ha traído mucho más tiempo. Pero algo me pregunté yo y estuve investigando, que es hasta cuánto aguanta el cuerpo humano. Es decir, podemos aguantar pues de 50 a 60, de 60 a 70, a 80, a 90. Bueno, pues mi papá murió a los 92, mi tío murió a los 102, hay quien vive a los 108, pero ¿hasta cuánto verdaderamente puede aguantar biológicamente el cuerpo humano? Esa fue la pregunta que una noche me quitó todo el sueño, así es que lo investigué. Entonces, déjame Interesante, muy contarte. interesante. Sí, déjame contarte que Muy interesante, empecé a Rodrigo. investigar por dónde viene el asunto. Los antiguos griegos vivían hasta los 35 años, indica Amanda Ruggeri de la BBC. Pero hay una trampa muy curiosa en este estudio, porque lo que hace es un estudio de toda la campana de Gauss de las edades. Entonces, claro que están los que viven mucho y los que viven muy poco. Y ahí lo que tenemos es un promedio matemático de 30 a 35 años, que no es exactamente cuánto vivían las personas, sino cuál era el promedio o la esperanza de vida de las personas. Así es que este estudio es muy curioso porque en 1994 se hizo un estudio y se tomó a todas las personas de la antigua Grecia y Roma del diccionario clásico de Oxford. ¿Ok? Y el resultado fue muy interesante porque ciertamente 99 de los 397 personas que aparecen de más o menos lo que era el año 100 antes de Cristo, más o menos en esa época, 99 de los 397 eh, habían muerto en una temprana edad por pues, un asesinato, suicidio, una batalla o algo. Entonces mucha gente moría por esos temas. Ahora sí que el et tu brute pues es lo que mataba a muchas de las Sí. personas en aquel entonces. Entonces, quitemos a todos esos. Los 298 restantes nacidos antes del año 100 antes de Cristo vivieron un promedio de 72 años. Entonces, a ver. Entonces ya las matemáticas ya no me están cuadrando, porque si en el año 100 antes de Cristo vivían 72 años y en el año te voy a repetir, 1960 vivían 52, aquí hay un asunto medio extraño. ¿Cómo es que vivíamos más antes? Sí. Por ejemplo, la media de los que murieron entre 1857 y 1949 era de 71 años. Entonces hay una variante sumamente curiosa. La gente que nació después del año 100 antes de Cristo vivían 66 años. Ahí, antes y después de los años 100 antes de Cristo, hay una diferencia entre 72 y 66 años que es brutal. Y la respuesta es las tuberías de plomo. Es cuando se introducen las tuberías de plomo y entonces hay pues evidentemente todo lo que el plomo traía y más combinado con agua, el óxido. Exacto. Y ahí es uno de los primeros puntos importantes. El segundo punto importante es que en la antigüedad la gente, los bebés morían, tenían una esperanza de vida del 36%. Es decir, la probabilidad de que un bebé muriera antes del primer año era del 36%. Y ya después, pasando los 10 años, muchísimo, muy amplio, sí. Sus expectativas de vida crecían enormemente. Por eso todos tenemos abuelos o bisabuelos
con 6, 7, 8 hermanos, y en muchas ocasiones, Sí, muchos de ellos morían. Entonces, queda muy claro, claro que la esperanza de vida es un tema como muy, muy raro y muy curioso. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿O qué es lo que sucede con el cuerpo humano? Lo que hacen, Paco, es se analiza todo lo que es hay un proceso de recuperación cuando duermes, cuando descansas, hay un proceso de recuperación y hay un proceso de reproducción celular. Entonces, por eso es importante descansar y por eso es sí, las vacaciones, porque es cuando las células se regeneran. Y entonces las células en nuestra juventud se regeneran de una forma muy, muy rápida y llega un pico en donde esa recuperación empieza a descender. Cuando haces las matemáticas estadísticas de ese descenso, el número mágico es entre 120 y 150 años que el cuerpo es capaz de aguantar reproduciéndose. Después de los no, es 100, impresionante. 100, 110, 120 Sí, años, la reproducción de las células es como la copia de la copia de la copia de la copia de la fotocopiadora. Ya las células no empiezan a salir bien y empiezan a sí, degradarse. Entonces, ¿es posible ganarle tiempo al tiempo? Es muy probable que le ganemos a los 110, 120, 130 años, si acaso hasta los 150. Más de 150, el cuerpo ya no aguanta. Entonces, por mucho que la tecnología ya no hay avance, manera. por mucho, ya no hay forma de que podamos hacerlo. ¿Cuál es el secreto de hoy? Ya nada más para cerrar y empezar a platicar, Paco. El secreto de hoy en día es, no sé si conoces tú lo que son los blue zones en el mundo, las zonas azules. Sí, 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 Son sitios específicos para los que nos escuchan, son sitios específicos, 7 sitios específicos, si mal no recuerdo, donde la longevidad es brutal. Si mal no recuerdo es Cerdeña, si mal no recuerdo es Nosara, Costa Rica, es un sitio en Japón, es algunos sitios que tienen la capacidad de tener gente de arriba de los 100 años por una circunstancia extraña. Y los estudios, los análisis que nos dicen es que el gran secreto de la longevidad es la dieta mediterránea, ahora sí que la dieta sana, la convivencia humana, los sí. sitios donde curiosamente hay mucho contacto humano, mucha comunidad, y el punto final es el movimiento físico. Así es que dejando atrás todo lo que son las vitaminas, todo lo que es la vigorexia, todos esos, Proteínas, todo. todo eso que de cierta forma son químicos, no vamos a juzgar, pero son químicos que le metemos al cuerpo. El gran secreto es la dieta correcta, el caminar y hacer jardinería en Japón es lo que sucede en este pequeño pueblo, caminar, hacer ejercicio, moverse, el movimiento sobre todo, y después finalmente la comunidad. Ese es el gran secreto para pasar los 100 años. Y si te pones a pensar, no es tan complicado, Paco. No, la verdad es que yo creo que es algo tan básico que nosotros tendemos, ¿no? La tendencia es que lo básico luego lo queremos hacer complicado, ¿no? Porque si lo que dice es tan básico de salir a caminar, ¿no? Dice salir a caminar, no dice que corras maratones, que seas triatlonista, no, 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 Exacto. lo básico, salir a caminar, ¿no? Es donde hay una gran diferencia. Lo básico, comer bien, dices, una dieta mediterránea. No, no te dice cero comer esto, cero comer el otro, ser vegano, ser anticarne, ser, no, una dieta mediterránea que a lo mejor es pues más rica si hay, debe haber verduras, debe haber hay lácteos, hay, o sea, hay muchas cosas que luego la gente quita y pues por algo conforman una alimentación completa, ¿no? Y el otro punto, Exacto. pues el tema de la comunidad. Yo siempre he dicho que esa parte es importantísima. El tema de la pandemia nos enseñó eso, yo creo, ¿no? Muy claro a los que lo pudimos vivir. El hecho de perder ese aspecto social, pues nos iba pagando como velitas, ¿no? O sea, porque sí el aspecto de la gente que tiende a socializar, a salir con sus amigos, a tener buenas charlas, ¿no? Como ahorita la que tenemos y todo, Exacto. y poderlo tener presencial y poder tener ese contacto es importantísimo, porque realmente eso nos llena como de júbilo, ¿no? Nos da una palabra que es diferente a la felicidad, a la alegría, ¿no? Hay júbilo en esa convivencia porque pues hay mucha información que puedes tener, se regocija el corazón, dicen que el júbilo tiene que ver con se regocija el corazón. En lo que yo estudio, si se regocija el corazón, es que tu frecuencia cardíaca está en un nivel
correcto, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, no tiene altibajos, ¿no? Tiene una frecuencia modulada completa, eso genera que el cerebro también tenga una frecuencia modulada también en su aspecto de la funcionalidad y todo, y realmente pues son tres cosas muy básicas y que ojalá nos los enseñaran desde Kinder 1, ¿no? Porque pues, luego Exacto. tienes que andar pasando por la vida hasta que llegan a los puntos de enfermedades, a los puntos de situaciones difíciles, donde dices, no, pues lo básico era hacer esto, lo básico era hacer el otro, y por eso vemos que incluso la gente del campo, ¿no? Que es nuestro ejemplo, yo creo que claro, aquí en México, la gente del campo, pues tiende a ser más longeva, y yo creo que tiende a ser pues en ocasiones más completa, más feliz, más estructurada, no tiene nada que ver con el aspecto de las redes sociales, de la riqueza y todo lo que nosotros tenemos ahorita tan a la mano, ¿no? Exacto. Qué bueno que tocas ese punto, porque yo también creo que es algo importante el propósito de la vida, ¿no? Tener una razón de levantarte por las mañanas, Claro. tener una razón de ser, de actuar, de qué hacer. En estos sitios sí creo que el tema de la comunidad es un propósito de vida. La familia, los amigos, Claro. salir a echar el cafecito o echar el sake, yo no sé qué hagan en Japón, pero ir a la plaza, que sucede mucho en Grecia, en Italia, en las zonas mediterráneas, salir a la plaza a platicar con los amigos. Eso es un propósito de vida. Y muchas Claro. veces lo confundimos con el propósito de vida que es trabajar, ¿no? Mientras más trabajas, más quieres tener el dinero para disfrutar las cosas que tienes y más vivir, que no se juzga, pero el propósito es, pues, como para qué es el objetivo, la razón de vivir 120 años, para poder trabajar más o para poder Claro. jubilarte más viejo, o cuál es la razón. El propósito de vida Sí, es algo que añadiría, sí. sí, fíjate que mi papá tenía un dicho que siempre que puedo lo saco a la luz porque yo creo que es muy rico en información y decía, en la mediandad está la felicidad. O sea, Correcto. hay que buscar ser medianos, ¿no? Porque en los excesos, pues obviamente no está la felicidad y dice, nada más hay que tener cuidado en una cosa, la mediandad se parece a la mediocridad, no caer en mediocridad, ¿no? Es lo único que decía, ¿no? Pero realmente en la mediandad está la felicidad. A mí me impacta, Rodrigo, que yo por cuestiones de trabajo luego salgo mucho, iba muy recurrentemente a un lugar que es Sinaloa, y en el lugar donde yo me quedaba, en el hotel que yo me quedaba, coincidía que era el día que se reunían como que todos los amigos desde la infancia y eran señores ya muy grandes y los veías cada miércoles, los veías íntegros, los veías a las señoras arregladas, ¿no? O sea, muy bien presentadas, los señores también muy bien presentados y los veías, yo que estuve viajando durante muchos años recurrentemente y los veía siempre bien, los veía siempre igual, no los veía desgastados y yo creo que ese aspecto de lo que dices, ¿no? El tener pues un motivo, el motivo de mi junta de los miércoles o mi dominó de los jueves o las cartas de los viernes, ¿no? O sea, ese motivo y esa convivencia, ¿cuánto les da que finalmente a mí me impactaba, lo seguía, porque luego ya regresé después de la pandemia y lo seguía viendo, o sea, decía, ellos justo este punto es lo que les da su motivo, su vida, su razón, ¿no? Y a lo mejor yo no estoy viendo un día, a lo mejor hay otro día que hacen otras cosas, ¿no? Y luego vas en las plazas, en los parques, o en algunos lugares que se reúnen Exacto. también ciertos días, a mí me llama mucho la atención a bailar, ¿no? Y dices, y van y bailan, y ves que las señoras bailan y bailan, o sea, realmente bailan, mueven su cuerpo, no medio bailan, no, o sea, tienen esa Exacto. movilidad porque justo lo hacen recurrentemente, tienen esa convivencia, tienen ese regocijo del que hablaba, y el regocijo, pues, se les nota, ¿no? Clarísimo. Exactamente. Y fíjate, ya nada más para rematar, algo Sí, que sucedía en la Edad Media. Se hizo un estudio de 15,000 nobles europeos y se descubrieron que los reyes vivían 6 años menos que los nobles de rango menor como los caballeros e incluso que los plebeyos. Así es que lo que se llamaban los privilegios, lo que era el dinero, la riqueza y el poder, aseguraba más bien excesos, enfermedades crónicas y otras cosas, pues sabíamos de cuántos morían de gota en aquel entonces. Entonces, la gran conclusión, Paco, es si usted quiere vivir más, nada más es bien sencillo, dieta mediterránea, porque la dieta mediterránea, ojo, incluye pan, como dices, incluye grasas, incluye lácteos, incluye de todo. Dieta mediterránea, comer bien, comer sano, comer todo y movilidad constante y sobre todo convivencia. Y un propósito, le voy a poner yo además un cuarto punto que es el exactamente. propósito de vida y la razón de ser. Exactamente, ¿no? Que el propósito lo puedes tener en muchas cosas, en muchas razones y en todo lo que hacemos en el día a día y que, pues bueno, esta información que nos acaba
de dar es importantísima, Rodrigo, porque tenemos algo bien básico, bien claro, y no hay que complicarnos. No nos dijiste, vayan y compran el bote de la proteína tal, o dejen de hacer esto. O sea, incluso algo importante, no estás diciendo el dejen de hacer, ¿no? Es al revés, hagan. ¿No? Entonces yo creo que es positivo, ya desde ahí va en sentido positivo, ¿no? Así es, Rodrigo. Pues muy bien, la verdad es que ha sido un tema importante. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paco, gracias por tu información, gracias por la plática, por la conversación, por esta cercanía de amigos, y espero que lo hayan disfrutado igual que nosotros. ¿Algún último mensaje, Paco? Pues mira, yo al revés, yo me siento agradecido, me siento honrado de estar con ustedes. La verdad es que yo vengo con muchas ganas, ¿no? Ahora sí que preparo mi información y vengo con muchas ganas con ustedes porque la paso muy bien. Es un rato que se me va rapidísimo. Esperemos que a todos los demás también se les vaya también rápido, porque pues, finalmente es algo que tratamos de ser algo muy rico en información, y esta ahora sí camaradería que podemos tener, que es importante, pues es un aspecto justo de lo que estás diciendo, ¿no? Exacto. De tener ese propósito, de tener esa convivencia y de ponernos atentos de muchas cosas. Yo les agradezco, y pues bueno, lo principal, con mucho gusto, si nos pueden poner en algún lugar lo que quisieran saber de temas de rostro, pues el rostro da para todo, da para negociación, da para ventas, da para seguridad, lo que quieran y necesiten, con mucho gusto. Aquí estamos y les generamos ese tema de interés que puedan tener. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí. En nombre de Francisco Forcuño, ya saben dónde pueden encontrarnos, en YouTube y en Facebook nos pueden ver, incluso nos pueden ver la cara literalmente, en Apple Podcasts, en Spotify, en iHeartRadio, pueden escuchar en la regadera, en la carretera o en cualquier lugar donde vayan, donde salgan a correr o a caminar, y nos vemos en el próximo episodio. Y muchas gracias, y coméntenos qué quieren que Paco nos explique sobre todos los temas y sobre todo lo que conoce. Además lo ponemos a chambear y que él se ponga a trabajar y que nos cuente 1001 cosas sobre con lo mucho gusto que sabe. Muchísimas con gracias mucho gusto a todos. en este tema que para mí es una pasión. Que estén muy bien. Gracias a todos. Nos vemos, Rodrigo.